En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan Evangelista ruega por nosotros. Voy a intentar explicarte la oración sacerdotal, que es aquella que se encuentra en el capítulo 17 de San Juan. Todo esto estamos nosotros situados en los discursos o en el sermón posterior que dice nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Son esas palabras que salen del corazón de Cristo a borbotones, encontrándose ya muy próximo al inicio de su pasión. Con este capítulo, así encuadrado, termina dicho sermón o dicho discurso de Jesús en la última cena. Ya desde muy antiguo, San Cirilo de Alejandría, por ejemplo, hacía notar el carácter específico y propiamente sacerdotal que posee este capítulo. San Cirilo de Alejandría, que es uno de los grandes padres, al igual que San Juan Crisóstomo y San Agustín, que comentan el Evangelio de San Juan. Otros autores también, ya sea el siglo XI, Ruperto, hacía notar cómo aquí aparecía Cristo como sacerdote y como víctima, como sacerdote que ofrecía el sacrificio y el sacrificio que ofrecía era a él mismo como víctima. Y hay que esperar un poco más adelante, es un autor luterano llamado David Citreus, quien va a llamar y va a calificar a este capítulo 17 como oración sacerdotal, y desde entonces, si bien su carácter ya había sido indicado antes, le queda al capítulo 17 un poco la denominación de oración sacerdotal. Bien, el pueblo hebreo, el antiguo Israel, tenía entre sus celebraciones la fiesta de la expiación. En dicha celebración, el sumo sacerdote ingresaba y ofrecía el sacrificio que estaba especialmente detallado por la ley, y en el momento en que él ofrecía ese sacrificio, que era el único momento en el año en el cual se le permitía al pueblo de Dios pronunciar el nombre de Yahvé a través del sumo sacerdote, era el único momento del año en que se le permitía al pueblo de Dios mencionar el tetragrama sagrado Yahvé, con el cual Dios se había manifestado a Moisés y de allí al pueblo de Dios. En esa fiesta de la expiación, el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio y lo hacía, en primer lugar, para reparar sus propios pecados, luego para reparar por los pecados de su clase y también de su casta sacerdotal o de su clase sacerdotal. Y en tercer lugar, ofrecía esos sacrificios para la expiación de los pecados de todo el pueblo. Era como una división o finalidad tripartita o triple a la hora del ofrecimiento del sacrificio. Nosotros, viendo el capítulo 17, vamos a ver cómo Cristo en una parte, hasta el versículo, digamos, 1.5, Cristo expresa su vínculo propio con el Padre, como desde el versículo 6 al 19, Cristo reza por los suyos, es decir, por los apóstoles, y vamos a ver cómo del 20 al 26, del 20 hasta el final, Cristo reza por la iglesia entera y por el mundo entero. En la primera parte entonces notamos en esa expresión del vínculo de Cristo con el Padre cómo aparece el tema de la hora y de la glorificación, y aparece plenamente, aparece enmarcando todo este sector. Ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, y concluyendo, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Este tema de la hora y este tema de la gloria aparece plenamente en la oración sacerdotal. Como un tópico dentro de esta primera parte, también aparece el concepto de la vida eterna. Vida es Zoe, eterna es aionios, Zoe aionios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Es importante ver cómo nosotros, normalmente, y con muchos argumentos, distinguimos entre la vida temporal y la vida eterna. Distinguimos entre la vida temporal que transcurre y se acaba
y la vida eterna que no se acaba jamás. Es notable cómo nosotros con frecuencia nos movemos en esos dos registros que están debidamente fundamentados en la experiencia y en la doctrina. Ahora, en el caso específico de San Juan, no existe estrictamente esa división. Así como cuando veíamos el tema del juicio, decíamos que hay un juicio universal, hay un juicio particular y hay el tema del juicio, cómo se da en el cuarto evangelio, algo también con la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Es decir, en San Juan, cuando se da dicho conocimiento, ya se está en la vida eterna. No hay que esperar a morirse para empezar a poseer o a estar en contacto con esta vida eterna. Y ese conocimiento del único Dios verdadero y de Cristo es en ese concepto ya desde el Antiguo Testamento, veterotestamentario, para decirlo más complicadamente, por el cual el conocimiento implica el estar en comunión con la cosa conocida, estar en comunión, en este caso, con el Padre y en comunión con Cristo. ¿Qué más podríamos decir al respecto de esto? Bueno, justo estaba más o menos aislándome, suena el teléfono, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Lo siento mucho, no lo puedo apagar porque me queda un poco lejos. Bueno, en el caso de San Juan no está la disociación entre vida temporal aquí abajo, vida eterna, luego cuando me muera allá arriba. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y esto tiene un paralelo muy grande con aquel episodio cuando Cristo, con ocasión de la resurrección de Lázaro, dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo viviente y creyente en mí no morirá jamás. Y todo el que vive y el que cree en mí no morirá jamás. Un poco la noción a transmitir es, en el Evangelio de San Juan, la vida eterna comienza aquí mismo, se inicia aquí mismo, con este conocimiento de Dios y con este conocimiento de Cristo. Por eso es que es tan importante cuando aparece la revelación del nombre de Dios. En esta primera parte te he tratado de explicar del 1 al 5 cómo Cristo expresa el vínculo absolutamente único, original, consubstancial e íntimo que posee con el Padre. Y ahora en la segunda parte del 6 al 19, allí Cristo no se va a referir ya a su vínculo con el Padre, ni tampoco a la totalidad de la humanidad o de los hombres, sino que se va a referir a los suyos, a los discípulos, a los apóstoles. Por eso es que dice: por ellos ruego, no ruego por el mundo, por ellos ruego, refiriéndose a los apóstoles. Y allí vamos a ver cómo aparece con mucha frecuencia, en 3 por lo menos, el tema del nombre de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres. Cuida en tu nombre a lo que me has dado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. El nombre de Dios, nombre, nomen, nombre to onoma, de allí el onomástico. He manifestado tu nombre a los hombres, se lo di a conocer y se lo seguiré dando a conocer. Aquí Cristo aparece completando, perfeccionando, llevando a plenitud aquella revelación que Moisés había recibido en el Antiguo Testamento, en la zarza ardiente, cuando recibe el nombre de Yahvé, la revelación del nombre de Yahvé. Ese nombre de Yahvé que va a ser conocido como Kyrios y que va a ser conocido como Dominus en esas 3 grandes lenguas. Esa revelación del nombre de Yahvé adquiere con Cristo una plenitud absoluta, una plenitud completa. Así como Cristo aparece como nuevo Moisés, dando el pan a los hombres, así como Cristo aparece como nuevo Moisés, dando el agua viva a los hombres, Cristo aparece aquí completando esa obra de Moisés, permitiendo que el nombre de Dios llegue no ya solamente a unos hombres, sino a la totalidad del género humano. Esto en relación al he manifestado tu nombre a los hombres. En la oración sacerdotal aparece con frecuencia el tema de el mundo, el tema de el cosmos.
hemos visto cómo este concepto en San Juan no tiene un único significado. Puede tener un significado positivo, puede tener un significado negativo y puede tener algo así como un significado neutro. Por ejemplo, por ellos ruego, no ruego por el mundo. Allí hay una estructura, allí hay una presencia por la cual Cristo de ninguna manera reza. El mundo los ha odiado porque no son del mundo. Es decir, que sus discípulos, que tienen el conflicto con el mundo, de ninguna manera hay una equiparación entre uno y otro. Por el contrario, el Señor marca un contraste. A su vez, no te pido que los retires del mundo, sino que los preserves del maligno. Allí parecería ser ese mundo que designa Cristo, ese cosmos, parecería ser algo así como un lugar en donde se está, sin que se lo califique ni positiva ni tampoco negativamente. Y luego vamos a ver cómo hay una valoración absolutamente positiva de la palabra mundo o de la palabra cosmos. Aquí es llamativo en la oración sacerdotal, Cristo está mencionando los suyos. Cristo se encuentra en la última cena. Cristo tiene muy presente a los apóstoles. A la vez que hay una mención de aquel que es llamado el Hijo de la perdición, Padre, te entrego a todos menos al Hijo de la perdición, es decir, aquel que lo habría de traicionar, y que tiene una gran relación, al menos en cuanto a la calificación, con lo que encontramos en Tesalonicenses 2:3. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que celebra sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿A qué me estoy refiriendo con esta asociación que hago entre te entrego a todos menos al hijo de la perdición? Y ese texto de Tesalonicenses, allí se describe aquel que se eleva contra todos los sagrados también como hijo de la perdición. Hijo de la perdición, filium perditionis, hijo de la perdición, huios tes apoleías. En el contexto de las Escrituras aparece en dos ocasiones, hacia aquel que es el traidor en el ámbito de la última cena y hacia aquel hombre misterioso que aparece en San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Por supuesto que tiene mucha mayor envergadura aquella palabra de Cristo hacia los apóstoles, ante quienes se encuentra presente: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Esa verdad tan propia del cuarto evangelio, esa verdad con la cual el mismo Cristo se identifica: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Aquí Cristo les va a decir: santifícalos en la verdad. Se dirige al Padre: santifícalos en la verdad. Esta santificación o esta consagración es importante en el contexto de la oración sacerdotal, ya que la consagración o la santificación implica que algo o alguien pasan de una esfera temporal a una propiedad de Dios. Pasan de una esfera temporal a una esfera, por así decir, celestial. Algo o alguien, una cosa o una persona. Eso implica la santificación o la consagración. Un cáliz es una copa, pero esa copa, ese cáliz, a partir del momento en que se lo bendice y se lo destina al uso litúrgico, lo utilizamos únicamente para decir allí las palabras de la consagración y no permitimos que tenga un uso distinto. También alguien pasa un sacerdote a través de la consagración, pasa a una destinación completa al ámbito sagrado, pasa a ser propiedad de Dios. Todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en las cosas que se refieren a Dios. Qué importante que es tener presente esta destinación sagrada, esta destinación religiosa que posee el algo o el alguien que han recibido la especial consagración o la especial santificación.
Ciertamente aquel hombre que está tomado de entre los hombres comparte con ellos y está al tanto de sus problemáticas, de sus angustias, está al tanto y sabe lo que les ocurre con sus ambiciones, con sus expectativas, como también con aquellas cosas que constituyen su realización más profunda, como también su frustración más profunda. Pero por esta consagración en la verdad, tu palabra es la verdad, aquel que está consagrado y que es ungido del Señor puede ayudar a los hombres con los cuales comparte un tiempo, un espacio y una experiencia determinadas. Decíamos que podríamos ver la oración sacerdotal como calcada sobre aquella oración que hacía el sumo sacerdote con ocasión de la fiesta de la expiación, rezando en primer lugar por sus propios pecados, luego por los de su familia y los de su clase sacerdotal y finalmente por todo el pueblo de Israel. En el caso de Cristo, Él no puede pedir perdón por sus pecados. Él se hizo semejante a los otros en todo menos en el pecado. Jesucristo es impecable, Jesucristo es Dios. En la primera parte de la oración sacerdotal, 1 al 5, Él expresa la intimidad y el vínculo único que posee en relación con el Padre. En segundo lugar, del 6 al 19, hemos mencionado cómo Cristo se acuerda de aquellos que son sus apóstoles, con una mención a quien lo traiciona y con una invitación a la santificación hacia el resto de los demás. Y en la tercera parte hay claramente el nexo, cuando leemos en el versículo 20, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Aquí Cristo, en la oración sacerdotal, allí en el mismísimo cenáculo, luego de haber instituido la Eucaristía, dice este larguísimo discurso que brota a borbotones de su corazón, y Cristo dice y pide, ruega por todos los que van a creer por la palabra de los discípulos y por la palabra de los discípulos, con una finalidad, con un motivo, con un deseo que Él hace explícito diciendo que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Que el mundo crea que tú me enviaste. En el Evangelio de Juan aparece en un montón de ocasiones este creer en Cristo. Lo vamos a ver incluso más adelante cuando ingresando al sepulcro, dice Pedro, vio y creyó. Y cuántas veces aparece ese Hijo del Hombre elevado a lo alto como la serpiente a la cual hay que mirar para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Bueno, aquí el deseo vehemente y explícito de Cristo en la última cena es que a través de los apóstoles todo el mundo crea que que Él es el enviado. Y aquí, así como en otras ocasiones, el mundo aparecía como algo adverso, como algo opuesto a Cristo, aquí por el contrario, que todo el mundo crea se refiere al conjunto de los hombres, se refiere al género humano que tiene que recibir esta presencia del Mesías y del Redentor. Bueno, la oración sacerdotal tiene muchos otros más elementos que podrían ser destacados. Estos son los que yo te he mencionado. Traté de hacerlo con mis palabras, vos tratá de hacerlo con las tuyas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Juan Evangelista, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.